Pues las relaciones de un río con la población viene determinada mucho por la posición de esas poblaciones. Es decir, la explotación o el uso de los recursos que hayan hecho esas poblaciones del río. O sea, no es lo mismo un río que, por ejemplo, dé agua a las poblaciones que un río que no dé agua a las poblaciones. Las poblaciones del Barbate han sido unas poblaciones defensivas, de su historia de frontera y tal, y los asentamientos antiguos ninguno se asentaba en la ribera del río. Barbate, que es la población más cercana al río, es una población muy moderna y el origen es pesquero. Entonces no hay poblaciones fluviales, como sí ha podido pasar en el Guadalete o en el Guadalquivir o en otros ríos. Tradicionalmente han sido lugar también de desecho, o sea, es el lugar donde se vierten todas las obras del metabolismo urbano, incluso rural, y que el agua se lo lleve. Entonces los ríos han sido esa cloaca, esa madrona que llaman aquí, a cielo abierto, en donde se vierte todo. Esa falta de memoria, esa percepción del río como un lugar de desecho y lugar que conmigo no tiene nada que ver, eso hay que revertirlo. El río no es que vaya contra nadie, el río lo que hace es ocupar su lecho de inundación, ocupar su territorio fluvial. Claro, el territorio fluvial está ocupado por otras cosas. El río no pide permiso, el agua no pide permiso, el agua se lo lleva. ¿Cuál es la percepción de la sociedad? El río es el enemigo. El objetivo de la educación en este campo es recuperar esa valoración del río y recuperar esa memoria fluvial. Y eso es difícil porque vas contra, en este caso como he dicho antes, contra los medios de comunicación, va en contra del olvido, va en contra de la falta de memoria, porque la gente que se cría con el río ya no está, entonces esa memoria ya se ha perdido. La generación que hoy tiene 70, 80 años todavía recuerda y ha vivido en el río. Los que hoy tenemos menos edad o tienen 12, 14 o 16 años, las relaciones con los ríos han sido nulas. Algunos niños, y lo hemos visto continuamente cuando traemos a los niños aquí al Barbate o al Guadalete o al Guadalquivir, cuando hemos trabajado en Córdoba, los niños desconocen el río. La dualidad que hay entre las percepciones de los escolares y la información que está en los libros de texto, de la sequía y del ahorro de agua y de no te lavar los dientes con no sé qué, con el grifo cerrado tal, y sin embargo las medidas que hay en cuanto al riego, el riego consume el 80% del agua, no son los usos domésticos. O sea, las medidas no hay que cargarlas solo en los temas domésticos, que parece que somos culpables de la sequía y del cambio climático, ¿no? Hay una responsabilidad compartida y en este caso hay una responsabilidad mucho más acentuada en los regantes o en la política agraria y en todo el desajuste y la descoordinación que hay en temas de los riegos. En la época en donde hay menos agua, estamos regando maíz, estamos regando algodón, estamos regando una serie de cosas que entonces no nos hablemos de sequía, vamos a hablar de reconducir la política agrícola. Es decir, no es que tengamos menos agua, porque en la lluvia esta, en los comentarios de prensa que te digo del año 2009 y 2010, que tuve la oportunidad de repasarlo con mucho detalle, alguien decía, ¿y lo que dicen del cambio climático qué pasa? Es que el agua, es que ahora mismo, pues ahora mismo estamos con el agua hasta el cuello. Eso, ahora que se callen los que dicen que no es que nos callemos, es que el reparto del agua es diferente. Entonces llueve a lo mejor la misma cantidad de agua, pero llueve en muy corto periodo de tiempo, de manera que antes lo que podía llover durante 3-4 meses, llueve ahora en 3-4 momentos de cada uno 12, 15, 20 horas. Ese golpe de agua lo que hace es que descontrola todos los sistemas de drenaje que hay. Y los sistemas de drenaje, el más importante, que es el río, está colapsado. Está lleno de viviendas, lleno de naves, lleno de también un montón de vegetación que no se ha ido retirando, lleno de sedimentos que no ha podido llevarse el río progresivamente hacia el mar, que es su trabajo, transportar los sedimentos hacia el mar para enriquecerlo de nutrientes, de minerales. Bien, pues todo el trabajo que el río podría hacer no lo puede hacer. ¿Qué pasa? El agua sale, inunda su cauce e incluso más allá de su llano o de su territorio. Y tenemos otra vez esa inquina con el río. El río es el malo. Claro, todo eso, efectivamente, yo creo que estamos en periodo ya entrando en ese cambio de tendencia del clima y hay que tener prudencia y sobre todo hay que cambiar la gestión, hay que cambiar el chip del agua, del uso del agua, el chip de la agricultura,
No podemos ser un país exportador de agua cuando tenemos el agua limitada. Exportamos agua verde, que se llama, en forma de alimento. Exportamos toneladas de agua en forma de tomate, en forma de maíz, de algodón. Yo creo que ahí eso hay que repensarlo. No significa que volvamos al secano. Igual en unas partes sí. Nuestro garbanzo, las lentejas, nuestra alubia y nuestra aceituna ha sido muy buena de secano. Ahora hay que regar el olivo, todo el olivo. Hay que regar toda la uva. Eso es nuevo. Pronto vamos a estar regando el girasol. Entonces, ¿qué hacemos con cultivos que necesitan una cantidad enorme de agua si tenemos el agua limitada? ¿Qué hacemos invirtiendo tanto en turismo que consume mucha agua si tenemos el agua limitada? O sea, por eso digo que la educación sola no puede. Hay que replantearse el sistema económico y hay que replantearse el sistema económico agrícola. Es que hace falta repensar qué estamos sembrando, para quién producimos y otra cuestión, quién se lleva los beneficios de esa producción. Porque aquí tenemos el caso de la Janda. La Janda se desecó, la Janda se ha puesto en riego, la Janda tiene una producción extraordinaria gracias a una cuenca que es suya. O sea, el río Barbate aquí tiene nombre, que es Las Lomas. Está claro que ha producido y ha desarrollado Casas Viejas, ha desarrollado parte de Vejer, ha desarrollado Jandilla, ha desarrollado un montón de poblaciones. Hay mucha gente que vive ahora y que ha vivido gracias a la desecación de la laguna y a lo que ahí se ha producido. Pero ¿alguien le ha metido números? ¿Qué ha costado desecarlo? Que lo hemos pagado la mayoría dinero público. ¿Qué ha costado montar aquí en producción? ¿Quién se está llevando los beneficios desde hace mucho tiempo, por lo menos 70, 80 años? ¿Quién sigue llevándoselo ahora? Dinero europeo, dinero nuestro, y estamos dejando el río seco. Aquí ha habido una pedagogía del enriquecimiento y una pedagogía de la avaricia muy eficaz. Entonces, aquí de lo que se trata es de sacar el máximo dinero al mínimo coste y concentrado en las mínimas manos. Bueno, pues al final el agua es una. Aquí no podemos decir, como muchas personas creen, cuando tienen un pozo y tienen otro y tienen una fosa séptica, no, pero el río está lejos. El río no, es que el río llega hasta ahí. Es que los pozos no pueden los pozos en una vega no pueden funcionar si no hay río. El río y el agua del pozo es lo mismo, el mismo sistema hídrico. Lo que pasa es que muchas veces se ve y otras veces no se ve. Los ríos son la parte visible de un acuífero, muchas veces. Pero al final la comunicación existe. Y la comunicación contigo, con la persona, en cuanto a olores, a sabores, a placer, a disfrute de la naturaleza, a disfrute de la vegetación y de los animales que viven con el río, todo eso está ahí. ¿Y eso cuánto dinero vale? ¿Cuánto vale pasear por un río, oler el fango, ver el martín pescador? ¿Eso cuánto vale? Hay gente que lo paga, hay gente que paga una ruta para ver pájaros. Bueno, pues ahí estamos, ¿cuánto vale? Ahí tenemos cuánto vale. Hay gente que quizá vaya menos al médico, los que viven en un río cerca de él y disfrutan de él. Es posible que enfermen menos, es posible que tengan más calidad de vida y utilicen menos los servicios sanitarios que nos cuestan el dinero. Esa cuenta hay que hacerla también. Bueno, todavía se mantienen los comentarios del agua que se pierde al mar. O sea, el agua se pierde al mar. Si no hay embalse, si no se recoge, el agua se pierde al mar. Eso te puedes encontrar en declaraciones no de cualquiera de la calle, sino gente con responsabilidad en temas de regadío o de obra. Esa frase de el agua se pierde al mar, ahí te lo dice todo. O sea, aparte de que no tienen conocimiento de cómo funciona un sistema fluvial y que el mar, toda la pesca que hay en toda la franja costera se debe a los aportes de los ríos, en sales, minerales, en nutrientes. Aparte de que hay un desconocimiento, hay una concepción economicista estricta de lo que es el río. O sea, el agua que yo no puedo utilizar para mi negocio es agua perdida. Entonces, hay que hacer todo lo posible porque no se pierda ni una gota. Sin embargo, no hay protagonismo a los elementos naturales que nos han conformado las ciudades, el carácter, desde siglos. Y no hay un día del río en ningún sitio. ¿Hay un día del río Barbate? No lo hay. Tiene su propia razón de existir él, independientemente de que yo viva o de que yo lo use o de que yo lo mire. Yo soy río y he sido antes que tú. A mí me da igual que tú tengas una ciudad aquí o que tú me utilices o no. Yo voy por mi cuenta. Si los temporales de invierno en el mar fuesen más seguidos,
¿Se quitarían todos los problemas de la ley de costas, ni de los chalés, los chiringuitos? ¿Se terminarían? Porque el mar cada 3, 4 años lo limpiaría. Se quitarían de en medio y la gente entonces respetaría. Pero como los ríos van cada 14, 15 años, pues así le va. Pero yo creo que volverá. Este año espero yo que tengamos unas inundaciones importantes, que los acuíferos se llenen y que los ríos y que la laguna de las Andas, por ejemplo, vuelva a ser ese espejo maravilloso entre Facina y Casavieja.